Ahora vamos a revisar las fórmulas o expresiones de texto, que normalmente lo tenemos en la parte de formularios o fórmulas. Por ejemplo, si voy a poner aquí una variable o un redactar, en la parte de fórmulas o expresiones, acá podemos ver múltiples funciones, expresiones o fórmulas, como lo quisiéramos llamar, y podríamos utilizarlo para diferentes motivos. En este caso vamos a ver todo lo que son las fórmulas o expresiones de funciones de cadena, como tenemos aquí, y vamos a ver qué datos se debería de ingresar, cuáles son las posibles casuísticas, cuáles son también algunos datos opcionales o obligatorios, y cuál es el fin en realidad de cada una de estas funciones. ¿Sí? Lo primero que voy a realizar, voy a eliminarme esta sección, voy a agruparlo. Primero voy a crearme lo que es un ámbito para lo que es el para lo que es la concatenación. Primero voy a tomar lo que es la concatenación, la fórmula concat. Voy a agregar un redactar directamente, aunque en realidad las fórmulas son muy intuitivas. También tenemos aquí una parte de documentación. Acá tenemos toda la fórmula que se van a revisar, que son 15 fórmulas de cadena. Vamos a ver cómo se pueden utilizar estas fórmulas. Como por ejemplo la parte de cadena, simplemente el único fin es poder unir varios extractos de textos en uno solo, como resumen. Puede tener mínimo un parámetro, un valor de unión, pero puede tener 2, 3, 4, 5, n parámetros o valores que podamos unir. Bajo este concepto vamos a agregar aquí la propiedad concat. Podemos agregar, por ejemplo, aquí lo que es Power Apps. Podemos concatenarlo con Power Automate. Podemos ir agregando más texto, por ejemplo, Power BI. Podemos agregar, en este caso, servicios, por ejemplo, SharePoint. Podríamos agregar mucho más texto. Aquí, para que se vea un poco más ordenado, voy a ir agregando con este carácter para que se note un poco más visualmente, un poco más vistoso. ¿Okay? Voy a agregar esta fórmula, guardo mi flujo. Vamos a probar qué es lo que nos va a devolver. Eso nos debería devolver lo que es una cadena de todos esos valores, pero en uno solo, ya no varios textos, sino solamente uno, como podemos visualizar aquí. Ya nos devuelve solamente un solo dato, un solo texto, pero unido, concatenado, básicamente. ¿Ok? Ese es el fin de lo que es la concatenación. Vamos a editar nuevamente. Acá voy a modificar siempre lo que es expresión concat. Voy a obtener lo que es otro ámbito. En este caso el ámbito va a ser el substring. Ahora, ¿qué es lo que va a realizar el substring? El substring básicamente me va a obtener un extracto de texto o una parte de un texto y poder mostrarlo en pantalla. ¿Ok? Normalmente para obtener ciertas palabras de todo un párrafo normalmente. Y como parámetro tenemos que enviarle lo que es un texto, tenemos que enviarle lo que es un índice de dónde va a partir y la cantidad de caracteres que vamos a obtener. ¿Ok? Vamos a agregar también lo que es aquí un redactar. Vamos a cambiarle también, lo vamos a poner expresión substring.
Y directamente aquí ya en la fórmula o expresión vamos a agregarlo, ¿no? En substring necesitamos un texto, por ejemplo, si es que yo le envío Power Automate, yo quiero obtener quizás alguna palabra, alguna letra, alguna sección de ese texto, tengo que enviarle desde dónde voy a partir, pero el índice. ¿Qué es el índice? Una posición dentro del texto. Por ejemplo, si yo quisiera obtener la palabra automate, tendría que empezar desde alguna posición, por ejemplo, que es 1, 2, 3, 4, 5, 6, la posición número 6, ¿no? Tener en cuenta aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, la posición número 6. Entonces enviaría aquí lo que es el valor del índice inicial, como sería 6, y cuántos caracteres de ahí hacia adelante quiero obtener. Como Automate tiene aquí lo que son 8 caracteres, puedo enviarle 8. Quizás si yo quiero solamente alguna palabra, un extracto, por ejemplo auto, simplemente le enviaría 4. Es decir, desde aquí hacia adelante cuántos caracteres yo voy a obtener. Ok, voy a agregar, vamos a guardar y vamos a probar si efectivamente nos devuelve esa información. Ok, revisamos aquí. Y como vemos, nos devuelve efectivamente ese extracto de texto, ¿no? Desde la posición número 6 y de ahí hacia adelante contamos 4 caracteres, que es lo que nos está devolviendo. Ahora, tenemos otro método que se llama el slice, que es muy parecido en realidad al substring. En realidad hace lo mismo, pero tiene otros métodos de entrada, otros datos de entrada. Es decir, otra forma de utilizarlo. De igual manera vamos a agregar aquí lo que son los ámbitos. Aquí lo que es redactar. Y vamos a agregar lo que es el slice. Como vemos, la definición es la misma, me devuelve un extracto, una sección, un fragmento de un texto. Vamos a enviar los mismos datos, Power Automate. Vamos a ponerle como dato inicial, nos dice el índice inicial, le vamos a enviar lo mismo. Ahora, si queremos obtener la misma información, aquí como tercer dato yo no le puedo enviar 4. A diferencia del substring que te envía la posición inicial y la cantidad de caracteres, en este caso tengo que enviarle lo que es la posición inicial y la posición final. Es decir, si yo quiero obtener la palabra auto, tengo que enviarle aquí la posición final. Recordemos que aquí era 6, 7, 8, 9, 10. Tendríamos que enviarle la posición 10. Es decir, de la posición 6 a la posición 10 me tienes que devolver algún extracto de texto. Ok, voy a poner aquí expresión slice, guardamos. Ok, a ver, vamos a ver, nos está devolviendo aquí un inconveniente. A ver, vamos a ver. Vamos a revisar también en qué parte. Ok, ocurre por el tema de que tiene el mismo nombre. Vamos a sacarlo de los ámbitos en todo caso, para hacerlo un poco más sencillo. Seguramente va a salir algunos inconvenientes porque el ámbito, cada vez que lo agregamos, toma el mismo nombre. Ok, y lo tenemos ahí. Vamos a guardarlo y vamos a probar. Si efectivamente nos va a devolver el mismo resultado que el substring, solamente con otros métodos de entrada u otros datos de entrada. ¿Okay? Como podemos ver, nos devuelve la misma información, pero es otra forma de extraer una sección, una parte de algún texto. Vamos a agregar aquí lo que es otro método. En este caso vamos a agregar el siguiente método o expresión que se llama replace, la parte de reemplazar texto. La parte de reemplazar texto, tenemos lo que es un texto inicial, el texto que queremos reemplazar y el nuevo texto por el cual estamos reemplazando. Ok, tenemos aquí también algunas definiciones que vamos
omitir, pero voy a dejar la documentación al final para que se pueda revisar un poco más a detalle, además de algunos ejemplos que se pueden implementar con esta función. Ahora, con el tema del replace, por ejemplo, podemos hacer lo que es el reemplazo de algún texto. Si yo tengo mi palabra, un párrafo que diga Power Automate, quizá yo quiero reemplazar el Automate, la palabra Automate se encuentra dentro del primer texto por el texto Apps. Quizá para que no diga Power Automate, sino para que diga Power Apps. Y lo agregamos. Y básicamente el texto inicial debería de cambiar de Power Automate por Power Apps. Y como podemos ver, ahí está Power Apps. Sería toda la información que nos va a devolver. Vamos a dictar la siguiente fórmula. La siguiente fórmula es el GeoID. Esto de aquí es un concepto, no solamente de Power Automate, Power App, sino es un concepto ya general de cualquier lenguaje de programación, en realidad. Que es, te va a generar lo que es un identificador único que muy probablemente se pueda repetir. Se puede repetir, sí, pero tiene muy pocas posibilidades. Y esta función o expresión no tiene ningún dato de entrada. Simplemente es una función que te va a generar un texto, pero es un texto con un formato especial que es muy probable que se repita. Si vamos a ejecutarle este flujo, vamos a ver su detalle y nos devuelve este siguiente texto, que siempre me va a devolver con el mismo formato, que son 8 caracteres, guiones, 4 caracteres, guión, 4 caracteres, guión, 4 caracteres, guión y 12 caracteres, guión. Ese es el formato que siempre me va a devolver un GeoID. ¿Ok? Voy a agregar aquí lo que es otra expresión. En este caso vamos a lo que es toLower. Lo que va a hacer toLower es convertir todo el texto que yo ingrese a minúscula. Si le ingreso Power Automate, sin ningún otro dato, solamente es el único parámetro que me solicita, el texto me va a devolver con todo en formato minúscula. Vamos a probarlo, efectivamente me debería devolver con ese formato. Todo ese texto, por más que yo le coloque mayúscula en algunas partes, todo ese texto se va a convertir en minúscula, como podemos visualizar ahí. Así como tenemos la conversión de minúscula, también hay otra función o expresión que se llama toUpper, que lo que me va a devolver es todo el texto, pero ahora en este caso en letras mayúsculas. Voy a actualizar lo que es el nombre. Y si probamos, me debería devolver lo que es Power Automate, pero todo ya con letras mayúsculas, como podemos visualizar ahí. Ok, vamos a editar, vamos con la siguiente función, que en este caso es el indexOf. En este caso lo que me va a indicar lo que es el indexOf es, me va a devolver el número de la posición de un texto que yo esté buscando dentro de otro texto. ¿Ok? ¿A qué hace referencia esto? Si por ejemplo yo tengo aquí lo que es un texto poco amplio, vamos aquí en la misma documentación para copiarme esas palabritas, que en este caso son los 3 servicios de Power Platform.
Power Apps, Power Automate, Power BI. Si yo quiero obtener la posición de algún texto, o si es que el texto se encuentra dentro de esa palabra o de ese texto inicial, como por ejemplo Power, yo quiero obtener lo que es la posición de esa palabra. En este caso, si la palabra se puede repetir muchas veces, simplemente me va a devolver la primera posición que yo encuentre. En este caso, como yo estoy ingresando la palabra Power, dentro de esa palabra donde está Power Apps, Power Automate, Power BI, me va a devolver la posición 0. Pero si por ejemplo yo puedo buscar lo que es el carácter espacio, me va a devolver lo que es 1, 2, 3, 4, 5. La posición número 5 donde encuentre el primer carácter, en este caso con espacio. Si yo tengo muchas coincidencias, siempre me va a devolver el primero. No me va a devolver como una matriz de todos, solamente el primero. ¿Ok? En este caso voy a buscar la palabra power. Si en algún escenario no se encuentre esa palabrita dentro de todo el texto, simplemente me va a devolver con el valor de -1. Todo lo que venga donde es index of, si el -1 quiere decir que no lo ha encontrado. ¿Ok? Aquí vamos también a modificar lo que es el index of. Vamos a guardar y vamos a ejecutar. ¿Ok? Y como podemos validar aquí, me va a devolver la posición número 0. Si es que yo le cambio por otro dato, por ejemplo, lo que es el valor de espacio, lo que me debería de devolver es la posición número 5. ¿Ok? Como podemos visualizar. Ese es básicamente cómo funciona el index of. Así como el index of, hay otras dos fórmulas muy similares, que es el NTH index of y el last index of. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que el index of me va a devolver siempre lo que es la primera posición. El NTH index of me va a devolver la coincidencia de la posición o el número de coincidencia que yo indique. ¿Ok? Un poco yéndonos lo que es el equivalente, el index of, en el caso del texto de Power Up, Power Automate, Power BI, vendría a ser lo siguiente. Si yo indico Power Apps, el index of solamente vendría a ser como si yo le pusiera el 0. ¿Por qué? Porque el NTH index of indica cuál es la coincidencia que yo quiero obtener. En este caso, como es, perdón, acá solamente Power, vendría a ser la primera coincidencia que encuentre, que sería en este caso. Si yo quisiera obtener del Power de Power Automate, yo le tendría que indicar la segunda coincidencia. Si yo quiero obtener el Power de Power BI, tendría que decirle que me obtenga la posición de la tercera coincidencia. Básicamente eso es como funciona el NTH index of. Yo le indico cuál es el número de coincidencia que yo quiero obtener. La primera coincidencia, la segunda coincidencia, la tercera coincidencia. ¿Ok? De igual manera, si yo le indico la cuarta coincidencia y no hay una cuarta coincidencia, esto me va a devolver -1. ¿Ok? Por ejemplo, si yo le indico aquí la segunda coincidencia, me debería devolver lo que es 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. La posición número 12. ¿Ok? Si esto yo lo agrego, lo guardo. Ok, tenemos que modificar también NTH index of. Aprovechando esto que estamos en el index of, vamos a agregar también lo que es el last index of, que en realidad es lo mismo, la única diferencia que el last index of me va a devolver lo que es la última coincidencia. No le tengo que indicar la segunda, la tercera, la cuarta, la última coincidencia que pueda tener. En este caso de Power.
Y aquí yo no le tengo que enviar una última posición. ¿Ok? ¿Por qué? Porque internamente lo va a detectar cuál es la última posición. ¿Ok? Recordar que todos estos index of, en este caso también aquí las index of, todo lo que tiene que ver con el index of, me va a devolver la posición, un número, en realidad. Un número de posición dentro de algún texto. ¿Ok? Si vamos a revisar ahora directamente lo que es la ejecución, voy a anotar lo siguiente. Y aquí me va a devolver 5, que es la primera posición, en este caso de espacio en blanco. Aquí me va a devolver lo que es la posición de la segunda coincidencia de Power, que es de Power Automate, que está en la posición número 13. Y la última posición de Power, que en este caso sería el número 30, la posición número 30 de Power BI. Como vemos, las tres formas tienen sus propias características. Con el NTH IndexOf podemos usar el IndexOf solamente o el LAS. Los dos están inmersos dentro del NTH IndexOf. El otro vendría a ser como que IndexOf 1, la primera coincidencia, el otro sería el IndexOf 3, ¿no? Que internamente ya lo va evaluando dichas fórmulas. ¿Ok? Luego tenemos lo que son algunas otras fórmulas, como es por ejemplo lo que es el start with y el end with. El start with lo que me permite es validar si es que alguna palabra comienza con un texto, y el end with si es que alguna palabra en un texto termina también con algún texto. ¿Okay? Vamos a agregar aquí lo que es redactar. De igual manera vamos a usar lo que es el start with. Por ejemplo, vamos a agregar lo que es Power Automate como texto, y le voy a indicar si es que este texto comienza con la palabra Power, esto de aquí me tiene que devolver un valor lógico, un verdadero o un falso. ¿Ok? También vamos a agregar lo que es la presión end with, y también va a validar si es que alguna palabra, alguna cadena de texto está terminando también con algún valor. En este caso vamos a agregar lo mismo, Power Automate, y esto es lo que va a evaluar si es que está terminando con Automate, por ejemplo. Lo agregamos. Guardamos y lo probamos. Esto lo que nos va a ayudar es validar si es que alguna información está comenzando o terminando con ciertos datos. ¿Ok? ¿Cuándo usamos esto? Por ejemplo, cuando queremos validar quizás el ends with, si es que algún correo pertenece a nuestra organización. ¿Cómo validamos ello? Que termine con nuestro dominio, ¿no? Quizás dominio.com.pe. Si es verdadero, si nos retorna verdadero, quiere decir que sí pertenece a nuestra organización. Si nos devuelve falso, quiere decir que no pertenece a nuestra organización porque tiene quizás otro dominio. ¿Ok? Como vemos, aquí nos devuelve lo que es true o false, en este caso es verdadero. Pero si no terminara o comenzara con esos datos, nos devolvería falso. Son valores lógicos las respuestas de estas dos funciones. Luego tenemos lo que es el split. El split lo que nos permite es un texto, un párrafo, poder dividirlo dentro de una matriz de texto. ¿Ok? ¿Qué es lo que indica ello? Que básicamente un texto que tenemos lo podemos separar en múltiples textos. ¿En qué sentido? Por ejemplo, si yo tengo aquí lo que es un dato donde tenga los tres servicios, en este caso Power Apps, Power Automate y Power BI, yo mediante un separador, que en este caso va a ser el guión, yo puedo obtener múltiples textos, pero que estén divididos por este dato. Por ejemplo, un resultado va a ser Power Apps, otro resultado Power Automate, otro resultado va a ser Power BI. Básicamente me va a devolver una matriz de textos.
Esto normalmente se usa cuando queremos obtener un extracto también de algún texto mediante una posición, la posición 1, la posición 2, la posición 3. Vamos a probarlo. Mientras tanto también les voy a mostrar lo que es un ejemplo, normalmente cómo se utilizaría. Si por ejemplo tuviéramos el texto que les mostré, Power Apps, Power Automate y Power BI, y nosotros lo separamos por algún carácter, en este caso lo que es espacio, guión, espacio, lo que nos va a devolver es una matriz de varios valores de texto, pero totalmente independiente. Esto vendría a ser ya un texto, Power App, Power Automate otro texto, Power BI otro texto. Es decir, de un texto estamos sacando tres textos diferentes, pero que son una matriz de texto. ¿Ok? Normalmente esto se usa cuando tenemos correos concatenados por punto y coma y queremos obtener no solamente un correo, sino todo un listado, una lista de correos. Lo separamos normalmente por punto y comas también. Normalmente ese es un escenario donde se aplica esa fórmula. ¿Ok? Como podemos ver aquí, también nos va a devolver ese mismo formato, ¿no? Una matriz de textos. Luego tenemos la función trim. La función trim lo único que nos va a permitir es eliminar espacios en blancos al inicio o al final de una palabra. Tan sencillo como eso. Por ejemplo, si yo tengo algún dato, por ejemplo, que es espacio, 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 Power Automate, espacio, espacio, yo lo agrego. La única función de esta expresión es que cuando yo lo ejecute, evalúe y procese esa fórmula, me va a eliminar todos los espacios en blanco que yo tengo al inicio. Tan sencillo como eso. Como podemos ver, ha desaparecido todos los espacios en blancos al inicio y todos los espacios en blanco al final. Y por último tenemos lo que es la función de number format. ¿Qué es lo que me va a permitir esa función de number format? Lo que me va a permitir es dar formato a los números que yo tengo, ya sea a nivel de porcentaje, agregando ceros, con decimales, sin decimales, o inclusive también formatos de moneda. Format number, le tengo que enviar lo que es un número. Tenemos aquí en este caso sí varias particularidades, como es por ejemplo, podemos darle formatos de monedas, como podemos ver aquí, formatos de moneda con el símbolo al inicio. En este caso podemos ponerle también lo que son el local, que lo que va a permitir es darle formato también con monedas extranjeras, quizás dólar, euro, yenes o cualquier otro formato. Además también darle el formato quizás en base a un número, además de que lo convertimos en moneda, quizás ponemos lo que son los decimales con 2 decimales, 3 decimales, 4 decimales, también lo que nos ayuda para ese tipo de escenarios. También tenemos para lo que es agregar ceros a la izquierda, por casos particulares quizás de formato, como correlativos, nomenclaturas o ese tipo de escenario. Tenemos para agregar también decimales directamente al final de cada número. Quizás tenemos un número entero, pero por temas de quizás de algún formato de una plantilla necesitamos ponerle siempre 00, por más que no tenga decimales, le podemos aplicar este tipo de formatos. También formato de miles, separador de miles, como es coma cada 3 dígitos. También podemos aplicar. Obviamente también con los decimales, ¿no? Siempre ayudándonos con los decimales por temas de formato, que es una de las cosas más usadas dentro de Power Automate. Luego también tenemos formatos de porcentajes para poder agregar en base a un número decimal un porcentaje que se vea de una mejor manera. Tenemos los valores por defectos y ya aplicando los temas de decimales 0, 1, 2, 3, 4, 5, n decimales que podemos agregar, ¿no? Y aquí tenemos algunos ejemplos.
cuando agregamos lo que es un número 20 con el formato C. Recordad que el formato C es un formato de número que por defecto también tiene 2 decimales. Nos devuelve aquí la respuesta. Y como un segundo escenario tenemos una fórmula que no está dentro de estas matrices, pero podemos agregar también lo que son los formatos tipo moneda personalizados, donde nosotros indicamos que tenga, por ejemplo, separador de miles. Al inicio tenga, en este caso como no está dentro de esos formatos de locales, el símbolo de soles. Al inicio le podemos agregar al final, al intermedio también, si por algunas cosas raras lo quiere. Se puede agregar o directamente la letra de soles, no con el símbolo. Y podemos también obtener este tipo de formato, un poco más personalizado a lo que normalmente nos brinda lo que es la plataforma. Pero esas son las fórmulas que podríamos implementar dentro de Power Automate, dentro de la sección de funciones o expresiones de cadena.